¿Qué tal, amigos? Buenas noches, los saluda Jorge Bertelli, bienvenidos de nueva cuenta a In Situ. Es un verdadero honor tener hoy de invitado a un gran escritor, dramaturgo, director de teatro y también cine y televisión, un gran conocido de TV Azteca, y es un placer que esté con nosotros. El maestro Raúl Quintanilla. Bienvenido a Cancún, bienvenido a TV Azteca Quintana Roo. Muy amable, muy gentil. Pues, maestro, hemos platicado, yo he tenido la fortuna de platicar fuera del aire con usted hace ratito, y cambió por completo el esquema de la entrevista que yo tenía pensada, porque ya tengo una idea diferente de quién es el maestro Raúl Quintanilla. Mi primera pregunta es, ¿cómo desde Mazatlán, la brecha generacional entre usted y yo no es tan grande, porque dicen que las almas que se cultivan se mantienen jóvenes? No, hombre, eso lo dice por usted. No, pero ¿cómo desde Mazatlán llega a la Ciudad de México y hace pues lo que ha hecho, construido en el teatro, en el cine y en la televisión? Mire, es algo creo que muy peculiar. Una de las cosas que uno debería saber contar y saber narrar en este país son las historias de las diásporas familiares. Yo creo que durante el siglo XX, en la década de 50, 60, 70, en esas 3 décadas, creo que muchas familias decidieron moverse, hacer una gran mudanza, una mudanza de carácter emocional, no una mudanza de casas. Era moverse con los hijos para que los hijos tuvieran la posibilidad de estudiar, que tuvieran lo que se llamaba antes un futuro, claro, y que lograran ser alguien en la vida. El movimiento de la familia nuestra fue un movimiento muy peculiar porque fue decisión, como siempre, decisión de mujeres. Creo que mi generación, yo nací en 1955, somos una generación educada perfectamente por mujeres. Claro, sí. Con valores sobre el respeto, sobre la educación, sobre el sentido, sobre lo que uno debe tener para poder ser una persona interesante en la vida. Esas mujeres decidieron que los hombres de la familia y las mujeres de la familia tuvieran un destino completamente diferente a vivir en una ciudad como Mazatlán, que en aquel tiempo tenía 30,000 habitantes. Okay. Con 30,000 habitantes se movieron 3 familias enteras. Salimos de Mazatlán, yo tenía 11 años de edad, 10 años, o sea, yo llevo 53 años en la magnífica Ciudad de México, y llegamos a vivir a una avenida muy bonita en la colonia Condesa. Creo que fuimos afortunados porque conseguimos una casa muy grande donde nos metimos 3 familias, era una casa con 7 recámaras, y después cada familia ya empezó a tener su lugar, pero llegamos a una avenida muy bonita con un camellón muy bello en la avenida Mazatlán. Okay. Salimos de Mazatlán para llegar a vivir a la avenida Mazatlán. Y lo más interesante, lo que a mí me pareció muy interesante cuando yo tenía 11 años, es darme cuenta de que me habían cambiado los colores en la vida. Porque estaba yo acostumbrado a los colores subidos, a los colores intensos de un sol que pegaba durísimo. Y me pareció muy interesante que a la altura de las 2:30, 3 de la tarde, la ciudad se pusiera nublada y lloviera. Y entonces para mí oler a lo mojado, sentir la lluvia durante 3, 4 meses seguidos, me pareció verdaderamente algo fuera de serie. Y lo más interesante de la Ciudad de México fue encontrarme con una ciudad que yo sentía que se movía. ¿En qué momento, después de llegar a la calle de Mazatlán, porque en la Condesa las calles van teniendo nombres de ciudades y estados de la República? Ciudades y héroes de la historia de México. Historia también está la calle Mérida, Oaxaca. Ahí en la calle Oaxaca se come muy rico también. Pero, maestro, después de que llega con las 3 familias, se empiezan a mover, ¿y en qué momento dice usted, voy a agarrar un libro, voy a meterme al teatro, a la televisión? En esa época, pues esa época de los 60, 70 y 80 fue una época muy importante en los medios de comunicación, ¿no? Se manejaba, como los teóricos lo llamaban en algunos momentos, la aguja hipodérmica, que los medios de comunicación fungían como un cuarto poder. Como una Secretaría de Educación Pública. Pues sí. El ser humano en México aprendía de la televisión y de lo que se dijera en la televisión. Y durante mucho tiempo se cargó una frase que se quedó en la memoria de las personas de lo dijo Jacobo. O sea, lo decía Jacobo Zabludovsky y la gente pensaba que eso realmente era verdad.
Pero lo más importante de lo que usted me preguntó fue que es que yo aprendí a leer muy temprano. Yo no hice ni primero, ni segundo, ni tercero de primaria. A mí mi padre me enseñó a leer mientras él se rasuraba. Yo era muy chico. Okay. Entonces él me enseñaba a leer, me enseñaba a escribir oraciones. Después prácticamente con él estudié de manera autodidacta toda la primaria. Me enseñó la aritmética, la geometría, el sentido y la pasión por la lectura. El primer libro que tuve en las manos fue La Ilíada. Y él me decía, lee lo que puedas y me vas a decir cuando llegue qué significa. Llegaba y se sentaba, a ver, ¿qué es esto? Y trataba de explicar lo que sucedía con Aquiles, con Ptolomeo, con Menelao, con Protesilao. Y no acababa yo de entender, pues era un chamaco. Y él me decía, no has entendido nada, vuélvelo a leer. Y yo lo volví a leer y me decía, no has entendido nada, hasta que un día me dijo, a ver, ponte a hacer una plana cópialo. Y entonces ahí estaba yo copiando, haciendo la plana. Y después un día me dijo, muy bien, ahora apréndete de memoria una página. De la Ilíada. De la Ilíada. Detén, oh diosa, la cólera del gran Pélida, porque así empieza la Ilíada. Y entonces me acuerdo que yo empecé a decirle de memoria la Ilíada y a él le pareció fascinante la retención de su hijo, que claro, eso no tiene nada que ver con ser inteligente, pues tenía buena retención. Cuando acabé la página, él sonrió y me dijo una frase que considero fundamental. Ahora sí parece como si lo estuvieras entendiendo. La memoria es la puerta por donde entran las musas. Apréndete todo de memoria y rápido. Después me enteré que la frase es una frase de San Agustín. Y esa frase de San Agustín me hizo a mí darme cuenta de lo importante que es tener la avidez y la fascinación por aprenderse todo, hasta lo que no vale la pena, porque en algún momento dado vas a tener la posibilidad de decir esa idea y que esa idea complemente algo que se pueda hacer interesante. No hay nada que no sea válido y tenga su lugar en este mundo. Entonces, de la memoria nacen las musas. La memoria es la puerta por donde entran las musas. Okay. ¿Y cuáles fueron las primeras musas para las creaciones que ha hecho, maestro? Mire, cuando yo decidí dedicarme a las artes escénicas, yo me dedicaba a otra profesión. ¿A cuál? A la medicina. Okay. Un día, eran 2:15 de la tarde, yo era un hombre hecho y derecho de 27 años, y por fortuna, como empecé antes, pues iba muy rápido, yo estudié muy rápido. Okay. Me pusieron a estudiar el 4º año cuando yo tenía mucho menos años y me rodearon de una bola de pelados más grandes que yo. Entonces ellos me enseñaban todas las artes desviadas de la vida. Yo todo lo aprendí con los compañeros que eran más grandes que yo. Claro. Y yo les hacía algunas tareas y les hacía cosas, y entonces ellos me enseñaron de la sabiduría negativa de ser un pícaro, claro, y yo enseñaba otras cosas. Yo siempre estaba rodeado de gente más grande que yo. Ese día estaba yo sentado, estaba cansado, había tenido una jornada muy larga como médico, ya tenía un futuro hecho, empezaba a ganar buen dinero, tenía un carro, era yo noviero, andaba para arriba y para abajo en la vida. Y yo no sé, maldita sea la cosa, abrí un periódico y en ese periódico venía un anuncio que decía: clases de dirección de escena, curso de dirección de escena, Centro Universitario de Teatro, UNAM. Y yo vi eso y dije, mañana voy. ¿Vio lo clasificado? Sí, si me pregunta por qué, no tengo la menor idea. Al día siguiente fui y me encontré a un señor chaparro, gordo, polaco. Y platiqué con él como 4 o 5 horas. Okay. Y le dije que yo me interesaba. Me dijo, ¿por qué? No lo sé, pero me gustaría. Me hicieron un examen de cultura general, primero, sí, que duró como 5 horas. ¿Ese examen solo se lo hicieron a usted? A mí, para ver si yo era digno. Como un médico iba a poder... Exactamente, que a ver si yo tenía el proceso de dignidad para entrar a su escuela. Claro. Salí mucho mejor que una bola de baquetones que no habían tocado un libro en toda su vida, ¿sí? Y después hablaron conmigo, decidieron aceptarme. Okay. El escándalo fue cuando llegué a mi trabajo y dije, voy a dejar esto porque voy a estudiar arte, dirección de escena.
Mis maestros me gritaron, uno me dijo, vas a ser un mediocre, eres un estúpido, ya tienes el presente logrado, el futuro. Y yo dije, ahora todas esas gentes, todas esas personas que vaticinaron mi fracaso, porque yo soy alguien que se salvó de predicciones terribles. A mí todo el mundo me dijo, tú vas a ser un bueno para nada, tú no vas a servir para nada. No sirvo para nada, pero me divierto mucho y hago muchas cosas y enseño a muchas personas. Y logré vencer esos vaticinios y esas personas que tanto se enojaron conmigo ahora son compañeros de vida, van a ver todas mis cosas, son asesorados por mí, todavía hablamos de cosas de medicina y bueno, al fin de cuentas, un enero, esto fue en noviembre, un enero estaba iniciando una formación, un lunes de enero, la segunda semana de enero. Empecé una clase a las 9 de la mañana. Yo ya tenía una profesión. Los que me rodeaban eran una bola de vagos, buenos para nada, sin disciplina. Claro. A las 9 de la mañana empezó un señor a hablar sobre el espacio, el tiempo, el ritmo, las consideraciones de la existencia. Un maestro fuera de serie que se llamó Ludwig Margules, un hombre de una gran profundidad. A las 9:20 de la mañana, 9:25, yo sentí que el corazón se me salía. Y yo tenía ganas por primera vez en muchos años de pegar de brincos, porque la idea me llegó completamente clara. Esa emoción que yo siento ahorita fue la misma emoción que yo sentí hace 30 y tantos años. Me di cuenta de que eso iba a vivir toda mi existencia. Y me di cuenta de que yo iba a mantener a mis hijos con esa profesión. Es lo más maravilloso que a uno le pueda suceder. Pues con esto nos quedamos en este primer bloque. Si me permiten, nos vamos a ir a una pequeña pausa. No se despeguen porque esta plática se va a poner mejor de lo que está hasta ahorita con el maestro Raúl Quintanilla. Esto es In Situ. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta en In Situ en esta noche, en una conversación pues magnífica con el maestro Raúl Quintanilla. Usted muy generoso. Verdaderamente estoy sorprendido. En el primer bloque vimos cómo de Mazatlán se muda a los 11 años, llega a la Ciudad de México, el gran monstruo de asfalto. Era una ciudad de 6 millones de habitantes. En esa época, ahorita ya estamos llegando a son los 20. Sí, yo hago a veces 3 horas de mi trabajo a mi casa porque asiste el tráfico y no me desespero. Con todo y segundos pisos. Y no me desespero. Estoy impresionado, pero bueno. Llega a la Ciudad de México, empieza a ejercer como médico, y un día abre el periódico en un clasificado y le llama su verdadera vocación. Sí, y ahí cambió. Teatral. Ahí cambió todo. Sí. Ahora, ¿quién sabe si sea la verdadera vocación? Pero es lo que me divierte mucho. Pero como médico cerró el libro de ser médico y dijo, ya, hasta aquí dejo de ejercer medicina. Y en ese momento, en esa primera semana de enero... Quise, como todo ser ambicioso, combinar las cosas. Okay. Pero llega un momento en que las vocaciones se pelean por el tiempo. Y ahí uno tiene que decidir. Creo que hay una gran frase de Schopenhauer que dice, el que elige, renuncia. Uno tiene que hacer una elección en la vida y uno tiene que renunciar a algo en la existencia para después tomar una decisión y encontrar un rumbo que seguir absolutamente solo, y después hay que ponerse como consecuencia de una elección y una decisión, ponerse en acción, no detenerse nunca, buscar ser incluido en cualquier lado, ser participante en cualquier lado. O sea, aunque te toque del 100%, te toque el 1%, aprovecha ese 1%, inclúyete en cualquier cosa y haz crecer tus participaciones en la vida a base de una enorme ambición y de un enorme deseo de buscar cambiar lo que uno ni siquiera sabe cómo se llama. Y en ese momento renunció entonces a la medicina y hoy empezó, bueno, ya de ahí nace lo que conocemos de usted como el maestro Raúl Quintanilla. Su experiencia en la dirección teatral, ¿cómo le fue después con los compañeros que decía que en esa época eran unos holgazanes? ¿Pero por qué? De una generación de 29, Ajá. Vivimos del teatro 4 personas. Yo, un hombre notable que se llama Marco Antonio Silva, que es un gran coreógrafo y un hombre que siempre hacemos, es un compañero capital en mi vida.
vida. Okay. Una escritora que se llama Jimena Escalante, de una gran inteligencia, y un ser humano prodigioso, como persona era un ser prodigioso, y como escritora era un ser notable, que se llama Beatriz Novaro. Estos 4 personas hicimos una carrera. Hace muchos años, cuando yo llegué a México, me pareció una ciudad fuera de serie, y mi padre un día me subió a la Torre Latinoamericana, que era como el gran edificio que había, y lo que recuerdo es que se veía todo, se veían los volcanes. Era una ciudad fascinante. Y yo veía aquello, y mi padre volteó y me dijo, ¿te gusta? Le dije, sí, me gusta mucho. Me dijo, tal vez aquí nos quedemos a vivir. Yo me quedé callado, y él se sonrió y me dijo, y te voy a decir una cosa, algún día esta ciudad va a saber de ti. Yo no supe qué me estaba diciendo. 34 años después me acordé de esa tarde, cuando alguien me llamó por mi nombre, me dijo cosas que había visto de mi trabajo, y me di cuenta de que esa ciudad sabía de mí. Y lo más importante cuando uno llega a una ciudad así es hacer que esa ciudad sepa quién eres tú. Y creo que en ese sentido la Ciudad de México es verdaderamente un animal fascinante, es un animal seductor. Casi siempre vive de mal humor, sí, pero siempre te da una gran posibilidad en la existencia. Y entonces los vaticinios de aquellas mujeres de que teníamos que hacer una gran mudanza emocional para que todos fuéramos alguien que tuviera la posibilidad de hacer un futuro, el vaticinio fue perfectamente correcto. Esas señoras tenían razón. Si usted no se comía la ciudad se lo comía usted. La ciudad me dio la posibilidad de crear hábitos y costumbres. Yo tengo hábitos y costumbres que son verdaderamente muy urbanos. Por eso el teatro que yo realizo no es un teatro de carácter experimental. Me gustan mucho, cada vez que hago teatro o cine o televisión, realizar historias que tengan que ver con lo que le sucedió a un ser humano, lo que un ser humano tiene que decir. No hay nada más bello que pronunciar una palabra, no hay nada más bello que interrumpir un silencio. La palabra es silencio interrumpido. Lo que los seres humanos dicen cuando están desesperados o adoloridos toca niveles de belleza extremo. Y yo me di cuenta que eso había que hacer con el arte. Había que hacer que los actos que normalmente son actos mediocres en nuestra existencia, como un fracaso, una derrota, una traición, que eso dice lo que somos como animales furiosos, mediocres y ambiciosos, a la hora que uno lleva ese elemento al escenario, tiene uno que embellecerlo con el comportamiento para que ese acto mediocre sea un acto muy interesante y la gente lo quiera ver. Entonces el arte es la corrección de la naturaleza. Uno corrige la mediocridad humana para llevarla al momento maravilloso, para que ese momento maravilloso de una palabra pronunciada por un dolor pueda provocar en un espectador un momento de placer. En la actuación, en el teatro, siempre que se utiliza la palabra, como lo mencionas, maestro, hace poco vi una entrevista que da una sección, una opinión, la importancia de la palabra en los líderes. Ahorita estamos cambiando y saliendo del contexto del teatro, porque nos vamos a ir a un teatro más grande a platicar sobre esta situación que se está viviendo en el país, un cambio completo para mí, un cambio completo en su totalidad de las figuras públicas y de las administraciones públicas, pero también no es en México, es en todo el mundo. Ya hace rato fuera del aire lo platicábamos. ¿Qué está pasando en todo el mundo que se está perdiendo la poesía? No solo en la palabra de los jóvenes, no solo en los medios, no solo en muchos lados, en la política, los mensajes cada vez son más directos, es un lenguaje cada vez menos, pues, ¿cómo decirlo?, embellecedor como lo antes era. Bueno, antes la política tenía a su cargo crear esperanzas vitales, dar fenómenos de vida. Cuando el ser humano está mal con él mismo, crea la retórica. Cuando el ser humano está mal con la sociedad, nace la retórica. Cuando está mal con él mismo, nace la poesía. Cuando está mal con él mismo y con la sociedad y con la existencia, nace la novela y la política. Es lo interesante del asunto.
Cuando la palabra falla, la política falla. La política no es convertirse en un gran coordinador de acciones. El político debe decir grandes palabras, palabras que con su sonido conmuevan a los seres humanos, que los hagan manejar un rumbo distinto de la existencia, crearles la necesidad del futuro. La obligación del político es darle la esperanza, el sentido de desarrollo, el manejo de las actividades y sobre todo crearle al ser humano la fuerza necesaria. Churchill llegó a donde llegó porque le hizo creer a los seres humanos lo que ellos eran de verdad. Hitler era un anticarismático oscuro, quería que las personas creyeran en él. Churchill hizo que las personas creyeran en ellas mismas. Y ese lenguaje maravilloso, fascinante, de universos posibles dentro de sociedades específicas, acompañó al ser humano, pero lo que vino haciendo decepcionante el artificio de la política, que es la política bien manejada, es el gran placer. Hay 4 cosas que marcan una gran sociedad: una buena economía, una buena educación, una buena cultura y una buena política. Claro. Eso hace que las sociedades sean enormemente dignas. Y lo que necesitamos es una dignidad para el vivir. Cuando la palabra falla, esa política va a crujir. Pero cuando el comportamiento humano abandona la sensación de impecabilidad, cuando el político pierde la sensación de la impecabilidad y pierde el placer por la política para convertirse en una fascinación por el enriquecimiento, por retener, por ser poderoso, porque yo no les veo el poder por ningún lado, ¿sí? Ahí automáticamente empieza a haber un distanciamiento entre la sociedad civil y la política. Y ahora estamos ante la época de los líderes carismáticos. Los líderes carismáticos son seres humanos que viven exclusivamente de la fascinación por su discurso. Claro. Al que siga un líder carismático no le importa si le van a subir los impuestos, le van a bajar los impuestos, no le importa nada más que la posibilidad de tener un líder que le diga que le va a ir muy bien y que él lo va a llevar de la mano. Y ahora, esto es en el plano político. Ahora, el papel que jugamos nosotros, los medios de comunicación, en cuanto a creatividad. Porque nos quedan 3 minutos, a mí me encantaría que este programa fuera de 2 horas y media. Siempre nos pasa lo mismo. Sí, siempre el tiempo es el gran elemento en contra de cualquier espíritu generoso. Exactamente. En los medios de comunicación, hoy competimos en entretenimiento, en noticias, en opinión, con otros medios que van creciendo, que son los medios digitales. Esta estrategia de, en lugar de competir, compenetrarlos y fortalecer a ambos, ¿cómo se puede hacer y cómo se puede lograr? Hay una fascinación por lo visual. Ajá. Hay que entender que los medios digitales no permiten el discurso del futuro. No. Si usted saca una frase en Twitter, como se le llama esa cosa, o sea, porque para mí las redes sociales hay que desconfiar mucho, porque una red social puede ser una cantina de borrachos de amanecida que dicen puras irresponsabilidades. Fake news, como se les bautizó Trump. Y aunque sean de verdad, las dicen tan mal que no conmueven a nadie. Lo que usted escriba en el Twitter determinará una cosa en el presente que durará 20 segundos, media hora. Claro. Cuando uno escribe y se atreve a que la palabra quede grabada, está uno escribiendo para un momento que esperemos que sea para muchos años. Uh-huh. Las palabras fueron hechas para su permanencia, las palabras fueron hechas para acompañar al ser humano en su crecimiento y en su madurez. El lenguaje de la inmediatez es producto de una sociedad que vive en una enorme urgencia, en un enorme proceso de aceleración. Nunca antes había habido tanta información y tan poco conocimiento de las cosas. La información se riega por todos lados con un conocimiento de este tamaño. Recuerdo un gran momento, y espero que tenga tiempo, de un gran escritor que se llama George Steiner, que él contaba lo importante de la palabra y decía: cuando yo era chico vivía en París y fueron atacando a una ciudad unos señores que iban en contra de los judíos, y entonces la muchacha que me cuidaba me subió a mi casa porque nosotros éramos judíos allí en París, y mi mamá dijo: cierren las persianas porque están gritando en contra de los judíos. Y el papá de Steiner salió de su estudio y le dijo: ven. Lo agarró de la mano, abrió las ventanas, lo puso en el balcón y le dijo: mira esa manifestación y escucha lo que nos están diciendo, escucha los insultos, porque esto
es historia y es lo que tienes que aprender. Y es a lo único que no le debes tener miedo, a lo que viene y a lo que se provoca en la existencia. Siempre escucha las palabras de los otros. Es genial y grandiosa esa idea. Excelente, pues entonces vivimos en una época donde todo es inmediato, pero así de inmediato hasta el conocimiento es efímero. Exactamente. Donde lo que no hay es la capacidad de poder trascender. Excelente. Pues amigos, llegó el momento de, desgraciadamente despedirnos. Me encantaría, como le dije, maestro, que este programa durara muchísimo tiempo más. Es un placer, verdaderamente. El placer es para mí. Haberlo tenido aquí en Cancún, haber platicado con nosotros en este programa llamado In Situ, donde, como ayer lo veíamos, son 2 sillas, pocas luces, no se necesita y más. un pianito de fondo. Le voy a decir una cosa, ya que dijo que es un placer, ¿sabe cómo define Freud el placer? ¿Cómo? El placer es el segundo y medio de ocio que un ser humano tiene después de haber realizado un acto frenético que lo modifica como persona. O sea, ese es el placer. Con eso cerramos. Eso fue un placer. Con esto cerramos. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto en In Situ.